El estudio bíblico de hoy, amados hermanos, se titula Su Palabra. Gloria, aleluya. Su Palabra. La palabra de Dios, la Santa Biblia. La Santa Biblia, amados hermanos, es el libro más perseguido a nivel mundial y lamentablemente es el libro más torturado por sus amigos. ¿Cómo es eso? Es el libro más perseguido por sus enemigos y es el libro más torturado por sus amigos. ¿Por qué? Los que están en contra de la palabra de Dios persiguen el libro y lo queman, lo niegan. Hay países que no puede haber una Biblia, como en Corea del Norte. Ahí no puede entrar una Biblia. Están bloqueadas también las redes sociales, el internet, para que nadie de ese lugar pueda, y ni siquiera por internet, ver una Biblia. Entonces siéntase privilegiado usted, que tiene la libertad de poder ver una Biblia, tener en su mano, o la puede ver en internet. Porque hay países, como repito, Corea del Norte, no tiene la facilidad de poder tener una Biblia en sus manos. Entonces es el libro más perseguido por sus enemigos y es el libro más torturado por sus amigos. ¿Por qué es el libro más torturado por sus amigos? Por una mala interpretación de ella. La palabra de Dios es torturada. Por eso Pablo dice: yo soy heraldo de Jesucristo. Porque el heraldo tenía la responsabilidad de llevar un mensaje del rey a otro pueblo. Y si el heraldo, amado hermano, hermana, no decía el mensaje exacto como lo había dicho el rey, ese heraldo era muerto. Era muerto. Entonces imagínense ese decreto se pusiera hoy a todos aquellos que interpretan mal la palabra de Dios. Entonces nosotros, como heraldos de Jesucristo, como dice Pablo, tenemos el deber de inquirir la palabra de Dios y poder interpretarla lo más fiel posible a lo que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la palabra. La palabra, amados hermanos, es auténtica como Jesús. Y tiene un propósito, así como Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, se humanizó y vino a la tierra y cumplió su propósito específico. Así es la palabra de Dios. Cumple y cumplirá un propósito específico. El libro de Isaías dice: así como la nieve y la lluvia cae y riega desde los cerros hacia abajo y produce fruto a todo aquel que siembra y da pan al que come, así es mi palabra. No volverá a mí vacía. Así es. Así como Cristo vino y cumplió su propósito específico de dar su vida por el mundo, por el pecado de la humanidad, la palabra de Dios también tiene un propósito. La palabra de Dios, amados hermanos, es digna de confianza, es auténtica. Todo lo que la Biblia enseña, afirma, manda y dice tocante al reino de Dios es verdadero y digno de confianza. Como dijo el Señor Jesús, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y todo lo que está escrito en ella es infalible, es verdadero y digno de confianza. Ahora, ¿por qué debo confiar en ella? ¿Por qué debo creer en la palabra de Dios si fue escrita por hombres, según lo que dicen las personas?
¿De que fue escrita por hombres? Fue escrita por hombres. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura, amados hermanos, de tapa a tapa, es inspirada por Dios. Es como una carta enviada directamente de Dios a nosotros. Yo no cansé de vivir el tiempo donde las parejas que estaban enamoradas enviaban cartas. Ahora todo es por internet, WhatsApp. Y acá hay hermanos que vivieron esa época. Amén. Porque tenemos hermanos de edad. Entonces, cuando ustedes recibían una carta de parte de su amado, o de quien ustedes le traía, ustedes la recibían con ansia y decían: oh, me llegó una carta. Y se sonrojaban, no sé lo que le pasó. La palabra de Dios es una carta enviada directamente de Dios a nosotros. Gloria a Dios. Porque es inspirada por Dios. Es un mensaje directamente de Dios a nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, tomen su Biblia, los que tienen Biblia, tomen su Biblia. Lo que usted tiene en su mano es inspirado por Dios, y todos los hombres que escribieron algún libro de la palabra de Dios, ninguno de ellos escribió por interpretación privada, ninguno fue subjetivo, sino que todos ellos, y las profecías que ellos escribían, dicen que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, la palabra, amados hermanos, es de inspiración divina. Por cuanto es de inspiración divina, es digna de confianza. Hoy en día, amados hermanos, cualquier noticia que se da por internet o por la televisión, uno la escucha y muchas veces retiene esa noticia. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Y quizás esa noticia el 20% es verdad y el otro es mentira. Y le damos cabida y después nosotros somos mismos quienes hacemos que esa noticia se divulgue más. Y la palabra de Dios, amado hermano, es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que es perfecta. En ella no hay error. Ahora le hago una pregunta. Le hago una pregunta a cada uno de los que estamos acá. ¿Qué valor tiene la palabra para mí? Hágase esa pregunta a usted mismo. A usted mismo. ¿Qué valor ahora tiene la palabra de Dios a mi vida? Del 1 al 10. ¿Qué valor considero yo la palabra de Dios? ¿La tengo en el nivel 3? ¿En el nivel 4? ¿En el nivel 5? ¿En el nivel 6? ¿En el 7? ¿O la tengo en el nivel 10? Eso lo sabe usted y Dios. ¿En qué nivel tengo considerada la palabra de Dios? ¿Y qué valor tiene para mí la palabra? Como les decía, amados hermanos, así como Jesús vino a cumplir un propósito, la palabra de Dios viene a cumplir un propósito a la tierra, especialmente a los creyentes. Un dato, amados hermanos, que les quiero entregar: en la actualidad hay 129.864.880 libros aproximadamente. Y ahora quizás hay más, porque cada día siguen saliendo nuevos libros.
Imagínense la cantidad de libros que hay a nivel mundial. Pero ninguno de ellos produce el efecto que produce la escritura. Ninguno de esos libros de autores va a producir lo que produce la palabra de Dios en aquellos que la indagan y la escudriñan. Como decía Isaías 55, así como la lluvia desciende y riega y produce fruto a aquel que siembra, así es mi palabra, dice el Señor. Así es, Señor. Y no volverá a mi vacía, porque yo la envié con un propósito exclusivo. Y va a producir lo que yo quiero, porque yo así lo he dicho, dice el Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos eso, ¿no es cierto? Y eso tiene que guardarlo en su mente y corazón. Cada vez que usted lea la palabra, tiene que decir: es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Qué quiere decir que sea útil? La palabra útil, amados hermanos, quiere decir que trae y produce provecho. Le voy a cambiar la palabra útil por los sinónimos de útil. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es provechosa, es beneficiosa, es conveniente, es práctica, es apropiada, es valiosa, es favorable, es productiva, es buena, es eficaz, es ventajosa y es fructífera. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así es. Entonces, Dios envió su palabra, que es inspirada por Él, y en nosotros va a producir algo. Nos va a enseñar la verdad y nos va a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En la versión Reina Valera dice: para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios envió su palabra Así es. con un propósito. Y nosotros, como hijos de Dios, nosotros, en aquellos que Dios ha sembrado en su corazón la semilla de fe, todos los que estamos acá, Dios ha sembrado esa semilla de fe por su bondad y misericordia. Porque nadie de nosotros puede decir: yo me merecía y me merezco esa fe porque yo era justo y era piadoso y vivía una vida recta. Levante la mano, ¿quién puede decir eso? Yo creo que ninguno, ¿no? Todos diríamos como Pablo, de los cuales yo soy el primero, el más pecador. Yo soy el primero. Pablo decía: yo soy el primero. Y podríamos decir nosotros: yo era pecador y era de los primeros. Yo era de eso. Y de ahí Dios, en su bondad y misericordia, nos da fe. Amén. Para que podamos creer en Él. Gloria a Dios. Entonces, a los que Dios le ha dado esa semilla de fe, amados hermanos, tenemos el deber. Tenemos el deber. No es una opción. Es un deber de escudriñar las Escrituras, de leer las Escrituras, indagar las Escrituras, porque ella nos va a enseñar la verdad. Ella nos va a corregir cuando estemos errados. Ella nos va a enseñar lo correcto. Ella nos preparará
y nos capacitará para poder estar enteramente preparados de la cabeza a los pies para hacer la obra que Dios quiera en nosotros. Toda buena obra. Dios es bueno, porque ha enviado su palabra. Y como les decía, es un deber de cada creyente escudriñar las Escrituras. En el libro de Proverbios, el escritor habla como si la sabiduría estuviera hablando por sí misma. Y dice, del capítulo 8 y versículo 8 al 12, dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Cuando tenga tiempo, anote ahí, leer Proverbios 8 completo. Y es como que la sabiduría habla a sí misma y habla cómo la gente debiera desearla a ella. Porque dice que los que la abrazan, ella los va a abrazar. Cuando usted abraza la palabra de Dios, la palabra de Dios lo abraza a usted. Cuando la Biblia dice la palabra asir, se refiere a abrazar. Gloria, aleluya. Recibir y abrazarlo, como cuando nuestros hijos son pequeños y no nos ven hace tiempo, o los vamos a buscar al colegio, nos ven, corren y nos abrazan, o nuestros nietos. Así es. Amén. Así Dios quiere que abracemos su palabra, porque ella quiere cumplir un propósito en usted. Amén. Diga, la palabra quiere producir algo en mí. Por eso es mi deber leerla y escudriñarla. Pablo, amados hermanos, les habla a los hebreos, a los creyentes hebreos, y les dice: yo a ustedes les podría dar alimento sólido, pero no he podido, porque aún son niños en la fe, aún no han madurado. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, al comienzo dice, porque han sido tardos para oír, en ustedes el objetivo que Dios ha querido en su palabra no se ha podido cumplir, porque han sido tardos para oír, han sido tardos para escudriñar. Cuando yo soy tardo para oír, cuando yo soy poco lector bíblico, el propósito que Dios ha querido en su palabra es difícil que se pueda cumplir en mí. La palabra, amados hermanos, la palabra de Dios en griego tiene dos significados. Que esto tiempo atrás lo hablé, si no me equivoco. La palabra en griego tiene dos significados. Uno es logos y el otro es rema. Logos y rema. La palabra en griego es logos y rema. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra de Dios. Es la palabra escrita,
es la palabra hablada. Y a través de ella conocemos a Dios y lo que Él pide de nosotros. Así es. El lobo también es Cristo. Como dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén, Señor. Entonces cuando usted lee la palabra y la escudriña, eso es lobo. Y el rema, amados hermanos, cuando escudriñamos la palabra de Dios y el objetivo que Dios quiere que esa palabra se haga en nosotros, eso vendría a ser el rema. Cuando yo leo la escritura, la leo como un libro común. Ahora, cuando la palabra de Dios es de provecho en mi vida y comienza a producir el objetivo que Dios quiso en mi vida, eso es el rema. Así es. Cuando la palabra de Dios produce vida en mí, es rema. Gloria a Dios. Entonces, el lobo es la palabra de Dios y el rema es cuando la palabra comienza a actuar y producir lo que ella quiere en nosotros. Ejemplo, Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús le respondió con la palabra, ¿no es cierto? Así es. Jesús dijo, escrito está. Eso era el rema actuando en Jesús. La palabra de Dios actuando. El rema es cuando usted, cantando la canción, llevo conmigo una espada, ¿cierto? Llevo conmigo una espada que desde el cielo nos va a regalar. Dios nos regaló una espada, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando usted la usa, Así es, Señor. eso es el rema. Amén. Cuando es de provecho en usted, pero cuando la leemos, y la leemos como un libro común, y no dejamos que el provecho que Dios la hizo no actúe en nosotros, el rema no está presente. Porque ¿cuántos creyentes hay actualmente? Usted me dirá, hermano David, yo conozco a tantos cristianos. Yo conozco a tantos cristianos también. Y yo sé que todos los creyentes que hay han leído este pasaje en que Jesús dijo, la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Yo creo que el 99,9% de los creyentes a nivel mundial han leído ese pasaje. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor. En cuanto a ese pasaje, el rema se ha activado en ellos. Que amarán a tu prójimo como a ellos mismos. Y ese es el rema. Cuando usted después ve a su hermano y que quizás le hizo algo, y usted lo quiere mirar con rabia, y le quiere quizás hacer lo mismo lo que le hizo a usted, cuando la palabra de Dios ha producido vida en usted, el rema de la palabra de Dios le hace amarlo. Porque el rema de Dios está produciendo vida en usted. Como dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En muchos la palabra de Dios no ha producido vida aún. No es que la palabra de Dios no tenga el poder para producir vida. Hebreos 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo me hacía esta pregunta en delante: si la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿por qué hay tanta persona
que hace daño con la palabra de Dios. Ten piedad y misericordia. Porque si Pablo en aquellos tiempos decía que habían lobos rapaces, hoy, amados hermanos, hay mucho más. Así es, Señor. Ten piedad. En internet, lamentablemente, hay de todo tipo de predicadores subjetivos. ¿A qué me refiero con subjetivos? Es lo que ellos piensan y creen de la palabra, lo hablan. Y no conforme a una sana interpretación de ella. Y muchas veces, muchos hijos de Dios son engañados por no tener un buen fundamento en la palabra de Dios. Conversábamos el otro día con mi hermano Andrés trabajando acá sobre lo solo a Jesús. Y hay muchos que hoy malinterpretan la palabra de Dios, torturadores de la palabra de Dios. Y demos gracias a Dios que nosotros, Amén. por la gracia de Dios y la misericordia de Dios solamente, por medio de su Espíritu Santo, no nos hemos apartado de Él. Solamente su gracia y su misericordia. Así es. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Como decíamos el otro día, no es que ninguno de nosotros haya sido muy sabio cuando Dios lo llamó, sino que Dios escogió a lo que estaba ahí botado, ¿no? Y a eso llamó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, de este siglo. Y Dios lo llamó a usted con un propósito. Y el deber nuestro, como creyentes, amados hermanos, es ser fieles, interpretadores de la palabra de Dios. Amén. Y levantar la bandera del Evangelio y predicar a otros la palabra de Dios. Porque como la palabra de Dios produjo en mí lo que Él quiso, cuando usted predica a otros va a producir en ellos lo que también produjo usted. Porque Pablo aconseja a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, los que te oirán entenderán realmente la salvación. Los que te oigan. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, los que te oigan van a entender realmente la salvación. Porque en aquel momento estaban los judaizantes, que todos lo hacían por la obra y por la obra. Si tú hacías esto, eres salvo. Ya para terminar, amados hermanos, Bendito Dios. quiero contarle algo antes de decir el último versículo. Cuando yo me convertí al Señor a los 20 años, yo no leía la palabra de Dios. No me gustaba leer la palabra de Dios. No era un lector bíblico. Habiendo conocido el Espíritu Santo, Dios me había llamado, pero no me gustaba leer la palabra, porque nunca fui buen lector. En el colegio siempre leía los resúmenes. Cuando hacían leer libros, leía los puros resúmenes. Y siempre me sacaban 4,5. A los más un 5. Porque solamente leía los resúmenes, nunca me leí un libro completo. Hasta que un día, amados hermanos, Dios en sueño me corrige a través de otro pastor, y el pastor me retaba, me decía, escudriña la escritura, escudriña mi palabra. Porque yo no leía la palabra. Oraba, venía a la iglesia, pero no leía la palabra. Y cuando Dios me dice, escudriña mi palabra, yo dije, ya Señor. Y empecé a escudriñar la palabra de Dios. Y vi cómo el objetivo que Dios quería en su palabra producir en los creyentes, Bendito Dios. produjera vida en mí. En Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, Jesús dijo, el que me ama, ¿cuánto amamos a Jesús? Amén. Amamos a Jesús. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará,
y haremos nuestra morada en Él. Aleluya. El que me ama, Jesús dice el que me ama. Acá, muchas veces, cuando éramos recién comenzando con nuestras parejas, poníamos condiciones en nuestras parejas. Sí, Señor. Si tú haces esto, es porque realmente me amas. ¿No es cierto? En mi caso yo fui así. Si mi esposa hacía esto, era porque me amaba. Si no lo hacía, es porque no me amaba. Y así viceversa. ¿Cómo sabe Jesús que le amamos? Cuando obedecemos su palabra. Esos son quizás los rangos que Jesús pone. Porque nosotros podríamos decir todo acá, yo amo a Jesús. Afuera muchos dicen, yo amo a Jesús. Ten piedad y misericordia. Hubo un par de judíos que creían en Jesús. Y Jesús les dijo, si ustedes guardaran mi palabra, serán verdaderamente libres y serán verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús hoy les dice, amados hermanos, a través de su palabra, el que me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. La palabra, amados hermanos, quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Dejémosla cumplir ese propósito en nuestras vidas. Dejemos que ella actúe en nuestras vidas. Amén, Señor. Apartemos tiempo, quizás en la mañana, en la tarde, en la noche, de leer por lo menos un poco la palabra de Dios. Y ella va a producir en usted lo que Dios quiere. En Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ten piedad y misericordia, Señor. Quizás usted no se va a perder, pero puede apartarse y se puede desviar del buen camino por falta de conocimiento. Dios bendiga este estudio, amados hermanos. Amén. Dios ponga en nosotros ese Amén. anhelo, Gloria a Dios. ese interés de escudriñar la palabra de Dios. Que seamos buenos lectores de la palabra de Dios. Quizás usted diga, hermano David, a mí me cuesta leer la palabra o cuando la leo no la entiendo. La próxima semana vamos a comenzar a hacer discipulados en este lugar. No va a ser culto, sino que va a ser un discipulado. Se va a poner la mesa, la misma mesa que pusimos para comer, y nos vamos a sentar y vamos a discipular. Gloria a Dios. Y el Señor nos va a empezar a preparar. Porque usted dirá quizás, hermano David, yo no me siento preparada, yo no me siento preparado. Y la palabra de Dios nos dio con un propósito, para prepararnos para toda buena obra. Entonces vamos a empezar a discipularnos para que la palabra sea eficaz, sea viva en nosotros. Pongámonos de pies y damos gracias al Señor por este estudio.